Amén. Como siempre, cada domingo que tengo que predicar, me siento un poco nervioso. El corazón me late un poquito más rápido, las palmas me sudan un poco más de lo normal. Pero hoy me siento bien porque estoy en donde yo encuentro que es mi casa. Como mencionó el pastor Jonathan la semana pasada, me invitaron a predicar en una iglesia en Nueva York, y terminé predicando viernes, sábado y domingo. Estaba supuesto ser solamente 2 veces, y el sábado era con un grupo pequeño de jóvenes, como un devocional, ¿no? Pero al final parece que invitaron a otras iglesias y se aparecieron más de 50 muchachos ahí. Gloria a Dios, sí, claro, toda gloria y honra a Dios, pero yo quedé nervioso porque yo llegué ahí y yo dije, ¿de dónde salieron todos estos muchachos? Ellos tienen más o menos como 15 o 16, y yo me preparé para eso. Y al final, entonces, para hacerlo peor, él me dijo, mejor hazlo del púlpito. Y yo dije, pero ya eso es más o menos otra prédica. Entonces, la actividad de que yo iba a hacer, que iban a interactuar, tuve que borrarlo y nada. Gracias a Dios el Espíritu Santo habló a través de mí, pero en verdad, ustedes me hicieron mucha falta, porque se sentía un poco raro estar ahí en el frente y mirar a caras diferentes. Me hacía falta las caras de ustedes, hasta lo que a veces yo noto que están peleando el sueño. Ustedes me hicieron falta también. Y ellos no se van a ofender porque no me están prestando atención como quiera. Hermanos, en la escuela, en el seminario, aprendemos sobre muchas personas en la historia que hicieron un impacto grande en el Evangelio, y uno de ellos que me impresionó mucho se llama George Mueller. George Mueller fue un pastor de Alemania que trabajó en Inglaterra durante los años 1800. Y a él no le gustaba cómo la iglesia cobraba a las personas por los asientos que escogían en el edificio. Si alguien quería sentarse en el asiento más adelante, tenía que pagar más, que es un poco raro en el contexto de hoy, porque yo creo que si uno cobrara por el asiento, cobraríamos más para el asiento de atrás. Pero en esos tiempos, mientras más adelante uno se sentaba, más estatus social o más dinero tenía la persona. Pero él decidió nunca cobrar porque se sentía mal, y se dedicó a depender solamente de Dios y de las donaciones que le daban a los congregantes, pero él nunca los solicitaba. En esos días Inglaterra estaba llena de huérfanos. Mueller sintió el llamado de abrir un orfanato, pero decidió que no iba a solicitar donaciones, o sea, iba a seguir con su misma filosofía de que Dios iba a proveer todas sus necesidades. Pero ahora no era solamente las necesidades de su familia, pero las necesidades de un montón de niños, de huérfanos. Él quería demostrar que Dios podía suplir todas sus necesidades, y esto resultó en muchas situaciones donde parecía que iban a cerrar y de repente ocurre un milagro. Un ejemplo es que una mañana el orfanato no tenía nada de comer, algo que ocurría muy a menudo. No había pan, no había leche, no había nada para darle. Y los niños estaban sentados en la mesa. Ya, se sentaron listos para comer con los platos y los tenedores, la cuchara, todo de frente y sin nada de comer. Y Mueller dijo simplemente, Dios suplirá. Luego inclinó su cabeza y oró. Y apenas dijo amén cuando tocaron la puerta. Era el panadero del pueblo. El panadero le dijo, señor Mueller, no pude dormir anoche. Sentí que Dios me decía que ustedes iban a necesitar pan esta mañana. Así que me desperté temprano y les horneé algunos. Momentos después, otro toque en la puerta. El carro del lechero se había descompuesto justo frente al orfanato. La leche se iba a dañar, así que él se la ofreció a los niños. Antes de comenzar el día, Dios había provisto lo que él necesitaba, o lo que ellos necesitaban. No porque Mueller era rico, era fuerte o era inteligente,
sino porque confiaba en un Dios fuerte. Amén. Y eso me impactó a mí cuando estaba estudiando en el seminario y cuando estaba pensando en predicar hoy y la semana pasada, pensé en este tema. El problema nuestro, el problema humano a veces, es que nuestra fe es demasiado débil. Y la fe débil produce inseguridad y miedo frente a nuestros gigantes. Los gigantes son aquellos problemas o aquellas cosas que el enemigo nos tira para tratar de derrumbarnos. Solo debemos de tener fe en Él, en Dios y hacer su voluntad, hermanos. Jesús pelea nuestras batallas. Y hoy veremos en la historia de David y Goliat, sí, la misma historia de David y Goliat, pero no quiero que se me desconecten. Aunque hayan escuchado esa historia muchas veces, le pido que abran sus oídos para que lo escuchen quizás de una manera diferente. Hoy veremos en la historia cómo la verdadera fe no se deja intimidar por el enemigo, nos prepara para la batalla y refleja la grandeza de Dios en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí. Por favor, yo te pido que abra nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir tu mensaje y también que nos llene y que llene este lugar de tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias a 1 Samuel capítulo 17. En lo que hacen esto, le voy a dar un poco de contexto bíblico. En este momento estamos alrededor del año 1020 antes de Cristo y los israelitas habían regresado ya a la tierra prometida de Egipto a la tierra prometida. No fueron fieles a Dios y pasaron por ciclos de liberación y esclavitud, y eso lo ve uno en el libro de Jueces. Dios guiaba a los israelitas por medio de esos jueces. Se le daba una persona y él hablaba a través de esa persona y así guiaba al pueblo de Israel. Pero ellos se cansaron de los jueces. ¿Y qué pidieron? Pidieron un rey. Samuel, el último juez, no quiso, pero Dios al final se los concedió. Él ungió a Saúl, un pastor de ovejas, que era el hombre más alto, fuerte y guapo de Israel. Era una selección obvia para el puesto. Pero Saúl fue infiel a Dios. Cometió varios actos de desobediencia y Dios le quitó la unción y se la dio ¿a quién? A David. David también era un pastor de ovejas, igual que Saúl, pero no tenía un físico tan impresionante como la que tenía Saúl. Pero sí tenía una fe en Dios muy impresionante. O sea, que en ella la decisión fue tomada por lo que había adentro de la persona y no lo que había afuera de la persona. Y en el capítulo 17 los israelitas se encuentran en una batalla contra los filisteos. Los filisteos ya los habían esclavizado antes y querían volver a hacerlo. Su arma principal era un gigante llamado Goliat. Y en el versículo 8 veremos cómo Goliat intimida a Israel. Leamos. Versículo 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas los escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Imagínese esa situación por un momento. El pasaje anterior que no leímos nos informa que Goliat medía alrededor de 9 pies. Su armadura pesaba alrededor de 125 libras y la punta de su lanza pesaba alrededor de 15 libras. Así que era grande, fuerte. Era algo que causaba terror en una persona normal.
Además de eso, los aterrorizó con sus palabras, como vimos en el pasaje. Se burló de Saúl, desafió al ejército y se burló también de Dios. Él no solo batalló físicamente, sino que psicológicamente. Convirtió una guerra entre dos ejércitos a una pelea, a una batalla entre una persona y otra. Nadie se podía esconder detrás de un compañero más fuerte, nadie se podía esconder detrás del ejército. Él quería batallar uno a uno, en cual en esa batalla él siempre va a tener la ventaja física porque nadie era tan alto como él en el pueblo de Israel. Y este tipo de ataque mental, junto con su físico aterrorizante, los afectó profundamente. El versículo 16, más adelante, nos dice que él salió a intimidarlos por 40 días. O sea que no fue solamente una vez que él salió a retarlo. Él siguió saliendo cada día, día tras día, aterrorizando a los militares que estaban ahí. Y por 40 días ni uno salió a darle la cara. En este momento ellos no estaban mirando hacia Dios para salvarlos, sino que en este momento yo creo que estaban mirando a su rey, a su líder, a Saúl. Recuerden que Saúl era el más grande y el más fuerte de todos los humanos que estaban en el pueblo de Israel. Dirigió el ejército cuando salieron de la esclavitud de esos mismos filisteos hace 40 años atrás y había ganado muchísimas batallas durante ese tiempo. Él era su rey, su líder, el símbolo de la fuerza humana de los israelitas. Pero esta situación era diferente para Saúl. Saúl había logrado toda esa victoria en el pasado porque él era el ungido de Dios. Esto significa que Dios le entregaba las victorias. Amén. Pero por su infidelidad, Dios se la quitó. Yo creo que Saúl, entendía eso en ese momento. Y por eso quedó paralizado igualito que los demás. Muhammad Ali es una leyenda del boxeo por la forma en que él peleaba. Él era impresionante físicamente, era alto, era fuerte, pero antes de ni siquiera lanzar un garrotazo, un puñetazo, lanzó golpes psicológicos a sus oponentes. Como Goliat, Ali entendía el poder de la intimidación. Antes de una pelea seguía a sus oponentes, hablaba sin parar, los provocaba, los menospreciaba y atacaba su confianza. Decía cosas como, no puede vencerme, soy demasiado rápido, soy el más grande de todos los tiempos, no tiene ninguna oportunidad de ganar aquí. Para cuando su oponente entraban al ring, muchos ya estaban derrotados en su mente. Estaban nerviosos, estaban inseguros y algunos incluso admitieron después que perdieron la pelea antes de ni siquiera comenzar, porque Ali logró meterse en sus cabezas. Ali sabía una verdad que los atletas de hoy aún mencionan. La batalla se gana antes de que suene la campana. Asimismo peleaba Goliat. Asimismo pelea nuestro enemigo. Cada quien tiene un gigante de frente que nos trata de aterrorizar y de intimidar, que nos habla sin parar, que nos provoca, que nos menosprecia y que nos intimida. Y existen varios tipos de gigantes. Y de nuestra perspectiva, esos gigantes parecen obstáculos insuperables. Nos aterrorizan hasta el punto de dejarnos paralizados como Saúl. Nos convencen que somos débiles y que no tenemos otra opción que someternos a ellos. Cuando pensamos así, perdemos la batalla antes de que comience. Pero debemos de recordar que el que vive dentro del creyente es más poderoso que el que vive en el mundo. Por más grande que sea tu gigante, no le llega ni al tobillo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nuestros opresores parecen gigantes, pero desde la perspectiva de Dios son como pequeñas hormigas. Por eso tenemos que cambiar de perspectiva
y ver a nuestros gigantes, no como veían los israelitas y Saúl a Goliat, sino como Dios los ve. Pero para hacer eso, primero hay que tener fe. Fe en nuestro Dios eterno. Fe en el varón de guerra. Y fe en el Dios de pacto que cumple sus promesas. Ese tipo de fe no se deja intimidar por ningún gigante. Y esa fe nos preparará para la batalla. Y en el versículo 32 vamos a ver cómo Dios preparó a David para su batalla contra Goliat. Pasa en el versículo 32. En ese momento David había llegado al campo de guerra de Israel. Le repugnaba lo que hacía Goliat y la reacción de los israelitas. Y entonces él se ofrece a pelear contra ellos. Él no se quedó paralizado con el mismo miedo que tenían los demás. Y ahora vamos a ver por qué. Versículo 32 dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear con él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y en ese momento yo me imagino que Saúl le dio una cara como que, ¿really? ¿Va a comparar eso con esto? He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato al cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y el oso, me rescatará de este filisteo. Amén. Tremenda actitud. David era pequeño de estatura. Imagínense eso otra vez conmigo, hermano. Después de 40 días, por fin alguien se ofreció a pelear contra Goliat. Saúl en ese momento me imagino que se estaba sintiendo, bien, por fin alguien vino a tomar mi puesto como el que va a salir a enfrentarse con ese gigante. Pero cuando le traen al campeón, al que se ofreció, descubre que es nadie más que David. David, el pastor de ovejas, pequeño de estatura, el menor de los hijos de Isaí. Recuerden que David, ella conocía a David, porque David era un músico que a veces iba al castillo a tocarles canciones al rey cuando él se sentía mal. Ese mismo David que no ha tenido ni un día de entrenamiento militar y que probablemente nunca ha tocado una espada, mucho menos la ha usado en una batalla. Y por eso yo creo que Saúl tuvo esa reacción. No seas ridículo, le dijo Saúl a David, con tono de arrogancia y me imagino que con desesperación también. Lo que Saúl no sabe es que acaba de insultar al ungido de Dios, la persona designada para reemplazarlo a él como rey de Israel. Quizás por fuera no era tan impresionante como él, pero por dentro tenía una fe que él no se podía ni imaginar. Una fe que se había desarrollado durante muchos años de pastorear ovejas. Y aunque sonaba un poco chistoso, él comparando esa experiencia con la experiencia de pelear con un enemigo y un enemigo tan grande como Goliat, es verdad que Dios usó esa situación para desarrollarlo físicamente, mentalmente y espiritualmente para enfrentarse con ese gigante que iba a enfrentarse en ese día. Y ese trabajo de pastorear ovejas que muchos en ese tiempo subestimaban porque no era
algo que producía mucho dinero, ni mucho estatus social. Pero a través de sus responsabilidades de cuidar a sus ovejas de los animales, como los osos y los leones, David fue desarrollando valor, táctica y fuerza. Pero aún más importante que eso, desarrolló una confianza profunda que Dios siempre lo protege y que nunca lo desamparará. Piénsenlo bien. Cada vez que él se iba a enfrentar con un oso o con un león, no sé si algunos de ustedes se han enfrentado con un oso o con un león, pero los osos son increíblemente grandes, increíblemente fuertes. Ellos pueden agarrar a cualquier persona, por más grande que sea, y arrancarlo, brazo por brazo, pierna por pierna, y un león ni se diga. Una persona como David no creo que hubiera podido con unos animales así si hubiera sido él solo peleando con ellos. Pero él no estaba solo peleando con ellos. Él tenía a su Dios delante de él. Por eso él no toma el crédito de ganar esas batallas. Por eso él reconoce que el que le entregó la victoria durante todos esos años fue Dios y solo Dios. Cada vez que él se encontraba en una situación difícil, Dios lo rescató y le dio la habilidad para vencer. Imagínese eso, cada vez que él se metía en un lío de eso, que cualquiera de nosotros pensaríamos, no voy a salir vivo de esto, Dios lo rescató. O sea, una y otra vez Dios le dio la prueba, lo comprobó que él estaba caminando con él. Y mientras cada vez que pase eso, cada vez que se meta en una situación difícil y Dios lo saca, él va acumulando más y más confianza y más fe en Dios y más fe en las habilidades que Dios le está desarrollando. Por eso él puede decir con toda confianza lo que dice el versículo 37. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. No es diferente. Quizá el enemigo es otro enemigo al que yo me he enfrentado en el pasado. Pero la situación es igual. El tema aquí no es quién es más fuerte. Porque si fuera eso, él siempre hubiera perdido. El tema aquí es quién tiene más fe. El tema aquí es si él tiene fe que su Dios lo va a sacar de esas situaciones o no. David entendía cuál era la verdadera batalla en ese momento y Saúl no. David confiaba en la fidelidad de Dios. Una de mis alabanzas preferidas, describe perfectamente lo que se siente vivir confiando en la fidelidad de Dios. Y va así. Dios de pactos, que guarda tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Si la saben, canten conmigo. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Ya, dejámoslo así. Yo pudiera seguir cantando, pero vamos a seguir. Yo estoy seguro que si esa canción hubiera existido en ese momento, en esos tiempos, que David lo hubiera cantado, ¿no? ¿No creen? Porque David confiaba en las promesas de Dios. Promesa como la que Dios le hizo a Josué antes de entrar a la tierra prometida. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, está contigo donde quiera que vayas. Esa promesa que Dios le dio a Josué, la misma promesa que David llevaba dentro de su corazón cuando peleó contra el oso, contra el león y ahora que va a pelear contra el gigante. Y esa es la promesa que cada creyente debe de recordar cuando se va a enfrentar con su gigante. Porque la fe, hermanos, nos prepara para esa batalla. La fe nos prepara para esa batalla. Cada vez que confiamos en Dios para defendernos de los ataques del enemigo, nuestra fe crece. Desarrollamos esas habilidades que van a producir buenos frutos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y cuando ese gigante llega a tratar de intimidarnos, nos recordamos del Dios de pactos,
el que cumple sus promesas y el que guía nuestro destino. No respondan como Saúl cuando están llamados a responder como David. Hermanos, cada vez que Dios le daba la victoria a David, como dijimos, su fe y confianza en Dios crecía. David se sentía preparado para pelear la batalla contra Goliat porque sabía que Dios caminaba con él. Él tenía esa seguridad. Pero él no iba a hacerlo por su gloria, ni por la gloria del rey, ni por la gloria del ejército, sino para la gloria de Dios. Brinquemos al versículo 43. Aquí ya David había rechazado las armaduras de Saúl. Saúl al final le dijo, está bien, toma mi escudo, toma mi lancha, toma toda mi armadura y mi casco y todo eso para salir a pelear con él. Y David se sintió incómodo en ellas y dijo, mejor no, mejor peleo con las armas que Dios me ha dado todos esos años cuidando mis ovejas, que era un palo, una honda y un par de piedras, 5 piedras. Y cuando Goliat lo vio, no le impresionó. Veremos el versículo 43. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que venga contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Ahí va otra vez con la pelea psicológica, con los ataques psicológicos. David le respondió, filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Increíble. Goliat, cuando lo vio, se sintió ofendido. Él dice, ¿soy acaso un perro para que vengas contra mí con un palo? Y eso suena mal, pero en verdad eso es mucho más peor de lo que ustedes piensan. Porque la palabra en hebreo para perro que él usó aquí es Caleb. Caleb es la misma palabra que se usa en Deuteronomio capítulo 23 para describir prostitutos homosexuales. Prostitutos homosexuales. En otras palabras, Goliat sintió que enviar a David era un insulto a su masculinidad. Es como decir, ¿qué hace este muchacho aquí? No es para pelear que me lo mandaron. ¿Soy acaso un perro que me mandaron una persona así? Y por eso él maldijo a David y a Dios. Usó la misma táctica de intimidación que ha usado durante esos 40 días. Le describió en detalle cómo él lo iba a matar y luego insistió que se acercara, lo retó. Le dijo, ven, acércate, ven. Pero esta vez se enfrentó con alguien que no se iba a dejar paralizar con terror. Al contrario, David le respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia que yo he leído. Él declara con toda confianza que él va a ser victorioso. Pero noten que en cada versículo él le da todo el crédito a Dios. En el versículo 45 él dice, tú vienes con armaduras humanas y yo con el Señor de los ejércitos celestiales. El versículo 46 dice, hoy el Señor te conquistará y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y el versículo 47 dice, el Señor rescata a su pueblo, esta batalla es de él
y los entregará a nuestras manos. En ningún momento Él tomó el crédito, en ningún momento Él mencionó su experiencia batallando, peleando con osos y con leones, y en ningún momento Él mencionó su onda, su palo, sus piedras o su fuerza. Nada de eso. Él atribuyó todo lo que iba a pasar a Dios. Esto es un ejemplo perfecto de cómo debemos mirar a nuestras batallas con nuestros gigantes. En ningún momento estamos solos en esto. Y en ningún momento somos la fuente de la fuerza y del valor. La fuente es Dios. Él nos da la fuerza y valor que necesitamos para vencer. Por eso hacemos todo en su nombre y para su gloria. Por eso es cada vez que ustedes se han ido a decirle al pastor Jonathan o al pastor Asael, mira, esa prédica estuvo muy buena, gracias por tus palabras. Cada vez que uno va y le dice eso a uno de ellos siempre responden igual. La gloria es de Dios. Toda gloria para Dios. Y te digo que si tú vas hacia un pastor y le dices esas cosas y él no responde así, tengan cuidado. Porque todo el crédito, todo el mérito, toda esa gloria y honra y honor se lo merece Dios y no uno. Porque sin Él uno no puede hacer absolutamente nada. Para mí, esta declaración de David es el punto culminante de la historia. Pero Jehová es un Dios que cumple sus promesas, ¿verdad? Todavía falta vencer al gigante. Y David lo hizo de una manera impresionante. Goliat corrió hacia él para matarlo, pero David no se escondió. David no se quedó paralizado en miedo, porque hay un dicho que no es lo mismo llamar al enemigo que verlo venir. Y en ese momento el enemigo iba donde él a toda fuerza, a toda velocidad. Pero él no se asustó, al contrario, él fue corriendo hacia él. Y tuvo la calma y la concentración para pegarle un tiro en la misma frente, evadiendo su casco, evadiendo toda su armadura. Y también otra cosa que mencionaron ahí, que no leímos, es que él tenía un escudero de frente. Así que imagínense eso, el hombre más grande de esa tierra, de ese lugar, tenía una persona con un escudo defendiéndolo de frente. Así que no era que David estaba peleando contra un gigante, estaba peleando contra un gigante y otro militar. Y con todo eso, él tuvo un nivel de calma que solo se manifiesta cuando uno tiene fe plena en Dios. Imagínese a un padre de pie en la parte baja de una piscina, con los brazos extendidos hacia su pequeño hijo que está parado en el borde. Para el niño el agua se ve grande, profunda y aterradora. El padre le sigue diciendo, salta, yo te agarro, no te voy a dejar caer, estoy aquí mismo. Ahora bien, ¿qué determina que el niño salte o que no salte? No es la fuerza del niño, no es que tan bien sabe nadar, no es que tan cómodo se sienta en el agua, solo hay un factor determinante. ¿Confía el niño lo suficiente en su padre como para saltar? Si el niño confía, salta con seguridad. Quizá le da un poco de miedo, quizá le toque un par de minutos, quizás no lo haga ese día, pero en algún momento él se va a tirar al agua. Pero si duda, se queda paralizado por el miedo. Y ese momento revela algo muy importante. El salto no se trata de la fuerza del niño, se trata de la fidelidad del padre. Si él confía en su padre, si él confía y ha visto en su vida que su papá siempre lo cuida y que nunca lo deja caer, él va a estar hacia él. Y así mismo es la fe. Cuando Dios nos llama para dar un paso, a obedecer, a pelear una batalla, a enfrentar a un gigante o a caminar hacia lo desconocido, nuestra respuesta revela solo una cosa. ¿Qué tanta confianza tenemos en aquel que nos llama? La fe no depende de qué tan fuertes nos sintamos, depende de qué tan fuertes creemos que es Dios. Porque la fe refleja qué tan grande
es Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en Él, saltamos, aun cuando la situación se ve demasiado grande. Cuando dudamos es porque nuestra confianza en Él aún no ha crecido. David entró al campo de batalla no porque él era fuerte, sino porque confiaba en aquel que lo respalda. Su fe era simplemente un reflejo de su confianza en Dios. Y por eso él no tomó nada del crédito por lo que iba a pasar. Hermanos, al mirar esta historia, que estoy seguro que si usted creció en una iglesia, o quizás si no creció en una iglesia, como quiera, la historia de David y Goliat es una historia muy popular que casi todos conocemos. Pero al mirar esta historia, vemos que no se trata de la grandeza del hombre, sino de la grandeza de Dios actuando a través de la fe. Y hoy hemos aprendido 3 verdades poderosas. La fe no se deja intimidar. La fe nos prepara para esa batalla, para las batallas. Y la fe refleja la grandeza de Dios. Cada uno de nosotros estamos enfrentando gigantes. Y tú sabes cuál es el gigante que tú tienes de frente. Puede ser el gigante del temor, del pecado, presión, ansiedad, de tentación, dolor o de debilidad. Pero esta historia nos enseña algo profundo. Los gigantes no caen por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de nuestro Dios. Y nuestro Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. La fe cambia nuestra perspectiva. Nos hace ver que lo que parece imposible en nuestras manos es sencillo en manos de Dios. Así que hoy Dios te invita a levantar tu mirada hacia Él y decir, no voy solo, Dios va conmigo. Mi gigante es grande, pero mi Dios es más grande. No confío en mis armas, confío en su nombre. Pero esta historia también nos apunta a una verdad aún grande. David es un cuadro de Cristo. Así como David representó a Israel y venció al gigante que ellos no podían vencer, Jesús representó a la humanidad y venció al gigante que nosotros no podíamos vencer, el pecado y la muerte. David derrotó a Goliat con una piedra. Jesús derrotó a la muerte con una cruz. David corrió hacia el gigante. Jesús corrió hacia la cruz por amor a nosotros. David aseguró la victoria para un pueblo temoroso. Jesús aseguró la salvación para un pueblo perdido. Tu primera y más grande victoria no es vencer a tus gigantes, es rendirte a Jesús, tu campeón, tu guerrero y tu salvador. No hay otra forma. Y hoy, si nunca has puesto tu fe en Cristo, si nunca has reconocido que Él es el único que puede vencer a nuestros gigantes, entonces este es tu momento. Yo te pido que no dejes pasar la oportunidad de unirte a esta familia. Esta familia cree en el Dios, en el Señor de señores, que puede con cualquier ataque que nos envíe el enemigo. Jesús en este momento te está llamando, ahí desde tu asiento. No importa si estás aquí en persona o si estás mirando en línea. Y Jesús te está llamando y te está diciendo, ven a mí. Yo peleo tus batallas. Yo te doy paz. Yo te doy vida. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú eres el Dios que pelea nuestras batallas. Gracias por enseñarnos hoy que la fe vence el temor. Que tú preparas nuestros corazones en cada proceso. Y que la victoria no es por nuestras fuerzas, sino por tu poder. Padre, ayúdanos a ver nuestros gigantes como tú los ves. A confiar en tus promesas y a caminar en fe y a vivir reflejando tu grandeza en todas nuestras luchas. Jesús, gracias porque tú eres nuestro verdadero David.
nuestro representante, nuestro guerrero y nuestro Salvador. Tú venciste al pecado, a la muerte y al enemigo en la cruz del Calvario. Y hoy rendimos nuestras vidas hacia ti, confiando que tú eres suficiente. Te pido que fortalece a cada persona aquí, que lo llene de fe y que lo levante si está caído en este momento en su vida. Y que recuerda a cada corazón que la batalla no es de ellos y que no tienen que batallar solos, porque la batalla es del Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias y que Dios me lo bendiga.